Buenos días, el día de hoy Daniela, Jorge y su servidora Melanie expondremos acerca sobre el desarrollo de la tabla periódica. Para comenzar, tenemos que hablar sobre las tríadas de Dobereiner. Johann Dobereiner fue un químico alemán que nació un 3 de diciembre de 1780 en Hof, Alemania, y falleció el 24 de marzo de 1849 en Jena, Alemania. Ahora que ya sabemos quién es Dobereiner, te preguntarás, ¿qué son las tríadas de Dobereiner? Pues bueno, estos son grupos de 3 elementos químicos que comparten características similares. La idea de clasificar los elementos es tratar adecuadamente sus propiedades químicas sin necesidades de desarrollar aisladamente un conjunto de reglas y teorías para cada uno de ellos. Hay 20 tríadas creadas por Dobereiner, las cuales son litio, calcio, azufre, sodio, estroncio, selenio, potasio, bario y telurio. El químico alemán intentó explicar que el peso atómico medio de los elementos que se encuentran en los extremos de las tríadas es similar al peso atómico de los elementos que se encuentran a la mitad de la tríada. Sin embargo, las tríadas no fueron útiles para la clasificación de los elementos, debido a que no todas las tríadas obedecían la regla. Un ejemplo es la tríada del nitrógeno, potasio y astato. Las tríadas despertaron en principio una escasa atención, pero fue el primero de muchos intentos de realizar una ordenación sistemática y racional de los elementos químicos, que culmina en la obra definitiva de Meyer y Moseley. Tiempo después, llegó el químico inglés John Alexander Reina Newlands con la ley de las octavas. Para esta época, 56 elementos habían sido descubiertos. Newlands ordenó todos los elementos por masa atómica ascendente y encontró que en cada grupo de 8 elementos, un elemento tenía características similares al anterior. Newlands comparó este hecho a las octavas musicales y es por eso que esta clasificación fue conocida como las octavas de Newlands. Sin embargo, al igual que Dobereiner, tuvo algunos defectos en su clasificación. Newlands solo pudo ordenar los elementos hasta el calcio de un total de 56 elementos, además de que tiempo después, nuevos elementos fueron descubiertos y ninguno encajaba con esta clasificación. Julius Lothar Meyer fue un químico alemán que nació en Varel, Ortemburgo, Alemania, el 19 de agosto de 1830 y murió el 11 de abril de 1895. En 1864, Meyer publicó un libro titulado Teoría Química Moderna, en el que expuso los fundamentos principales de esta ciencia, entre otras cosas. En 1868, Meyer realizó una tabla de clasificación similar en muchos aspectos a la que Mendeleev publicó un año más tarde. Sin embargo, no llegó a publicarla hasta el año 1870. Meyer, en su participación en la clasificación periódica de los elementos, observó que si los elementos están dispuestos en el orden de sus pesos atómicos, se clasifican en grupos que repiten propiedades químicas y físicas similares a intervalos periódicos. En particular, demostró que si los pesos atómicos se trazan como ordenadas y el volumen atómico como la abscisa, la curva obtenida presenta una serie de máximos y mínimos. Los elementos más electropositivos aparecerán en el orden de sus pesos atómicos. El primer intento de clasificar los elementos químicos fue hecho por Mendeleev en 1871, quien clasificó los 63 elementos conocidos hasta entonces ordenándolos en forma creciente a su masa atómica. También planteó la ley periódica, que dice que las propiedades de las sustancias simples, así como también de la composición y propiedades de los compuestos de los diferentes elementos químicos, se encuentran en dependencia periódica con la magnitud de sus masas atómicas. Además, pronosticó las propiedades de algunos elementos no descubiertos, como lo son el galio, al que él llamó ecaluminio, el germanio, al que él llamó ecasilicio, el escandio, quien se hizo evidente que la masa atómica creciente es un criterio de ordenamiento imperfecto para la estructura de la tabla periódica. Como se muestra en la imagen, esta es la tabla que él realizó para poder ordenar sus 63 elementos. Se puede observar que es muy diferente a la tabla periódica actual, debido a que esta solo contiene 63 elementos y no podría verse igual como la de ahora, ya que aquí tenemos 118 elementos. Si quisiéramos convertir su tabla a nuestra tabla actual, quedarían muchos espacios vacíos, puesto que no se conocían el resto de los elementos. Y de esta manera quedaría una tabla como esta.
Aquí se puede observar que faltan demasiados elementos, sin embargo se muestra como si fuera la tabla actual. Henry Moseley fue quien replanteó la ley periódica, donde dice que las propiedades de los elementos químicos es una función periódica de su número atómico, representado como Z, es decir, varían en forma sistemática o periódica con la carga nuclear. Además, la primera vez que se identificó al número atómico como una propiedad relevante de los átomos fue mediante el análisis de la emisión de rayos X de los elementos que realizó el físico inglés Henry Moseley en 1913. Como se puede observar en la imagen, fue quien remodeló la tabla periódica, dándonos así nuestros 118 elementos. Glenn Theodore Siegbert fue un destacado científico atómico y nuclear que nació en Michigan, Estados Unidos, el 19 de abril de 1912 y murió el 25 de febrero de 1999. Sus investigaciones le llevaron a descubrir nuevos elementos químicos, los cuales fueron agregados a la tabla periódica, siendo estos el curio, berkelio, americio, californio, fermio, novelio, entre otros. La ubicación de todos estos elementos en la tabla periódica obedeció al principio expuesto por Siegbert, al cual se le conoce como concepto actínido, el cual sostiene que los elementos que son más pesados que el uranio forman un grupo separado dentro de la tabla periódica. Por sus investigaciones fue galardonado con el Premio Nobel de Química en 1951. Ese premio lo compartió con Edwin Mathieson. El elemento Zeat-Borgio fue nombrado así para hacerle homenaje a este científico. Clasificación periódica de los elementos. La tabla periódica moderna se basa en el número atómico o la cantidad de protones en el núcleo atómico de un elemento. La tabla periódica de los elementos se divide en metales alcalinos y alcalino-terreos, metales de transición, metaloides y no metales, gases nobles, actínidos y lantánidos. Como se puede observar, está mejor representado los elementos de la tabla periódica de esta manera, en forma de tabla como la que tenemos actualmente. En el extremo izquierdo de la tabla periódica incluye dos grupos de metales altamente reactivos, con la excepción del hidrógeno. La primera columna consiste en metales alcalinos. Estos metales tienen solo un electrón en su capa de valencia, que se dona fácilmente a otro átomo de reacciones químicas. Esto se encuentra coloreado de color rosa fuerte. En el segundo grupo, los metales alcalino-terreos tienen dos electrones de valencia, los que los hace un poco más duros y menos reactivos. Sin embargo, estos metales todavía se encuentran raramente en su forma elemental. Los metales de transición se encuentran en el centro de la tabla periódica, abarcando los grupos del 3 al 12, que se encuentra de color azul claro con el nombre de metales de transición. En el lado derecho de la tabla periódica hay una línea diagonal que divide los metales a la izquierda de los no metales a la derecha. En esta línea están los metaloides, como el germanio, el arsénico, que tienen algunas propiedades metálicas. Eso se puede encontrar también como otros metales y está en la tabla periódica de color naranja tenue. Los químicos también clasifican todos los elementos a la derecha de esta línea divisora como no metales, con la excepción del grupo 18 en el extremo derecho. Estos no metales se pueden encontrar de color verde clarito en la imagen que les estamos mostrando. Los gases nobles, o también llamados gases inertes, se encuentran en el grupo 18 en el extremo derecho de la tabla periódica. Está compuesto completamente de gases. Estos elementos tienen capas de valencias completas y tienden a no ganar ni perder electrones. Como resultado, estos gases existen casi exclusivamente en su forma elemental. Los químicos los clasifican como gases nobles o inertes. Todos los gases nobles son incoloros, inodoros y no reactivos. Esto se puede encontrar coloreado de color amarillo. Los actínidos forman una subespecie de elementos en conjunto con los lantánidos, los cuales conforman una categoría que se caracteriza por presentar una dispersión de la composición molecular interna, que representa una especie de transformación continua que no permite diferenciarlos en un solo elemento. En efecto, estos pueden resultar sumamente variables ante las más diversas condiciones de temperatura y presión. Se caracterizan por ser de color plateado. Estos se pueden encontrar en la tabla de color rosa sumamente clarito.
También son conocidas como tierras raras. A continuación se les está mostrando una nueva imagen de la tabla periódica en la cual se pueden observar cómo están repartidos los 118 elementos y que lo que cambian son los colores de la clasificación, sin embargo tienen la misma. Algo que quiero recalcar es que si se pueden dar cuenta, en la parte izquierda del extremo superior, el hidrógeno está pintado de otro color, debido a que es la excepción de un metal alcalino. Las tablas periódicas actuales pueden cambiar de diversos colores su clasificación de la representación de los elementos. Lo que nunca puede cambiar es la forma de la tabla o los elementos en donde se encuentran situados, puesto que estos ya están establecidos y no deben cambiarse a menos de que haya un descubrimiento de algún nuevo elemento. Periodicidad química. La periodicidad química indica que los elementos que pertenecen a un mismo grupo o periodo de la tabla periódica tienen propiedades muy similares. Se le conoce como periodos a las filas horizontales de la tabla periódica. Se enumeran desde el 1 hasta el 7, de arriba a abajo. Los elementos que pertenecen al mismo periodo tienen sus electrones dispuestos en el mismo número de niveles de energía. Por ejemplo, los electrones del hierro, níquel y el calcio pertenecen al periodo 4. Al ordenarse, llegan hasta el cuarto nivel de energía. Grupos son las columnas verticales de la tabla periódica. Presentan 18 divisiones enumeradas izquierda a derecha, y estos grupos se denominan usando un número romano seguido de una letra mayúscula. Los elementos que se incluyen en el mismo grupo tienen propiedades bioquímicas semejantes, debido a que tienen el mismo número de electrones ubicados en el último nivel de energía. Por ejemplo, el litio y el sodio, que pertenecen al grupo 1A, tienen un electrón en su último nivel energético. Estos electrones se conocen como electrones de valencia. Variación periódica de las propiedades físicas y químicas. Para comenzar, las propiedades periódicas son propiedades que presentan los elementos químicos y que se repiten secuencialmente en la tabla periódica. Las variaciones de los elementos dependen de su ubicación en la tabla periódica y se les denomina variaciones periódicas. Estas pueden ser de dos tipos, de tamaño y de energía. En las de tamaño se encuentran el radio atómico y el radio iónico, y en las variaciones de energía podemos encontrar el potencial o energía de ionización, la electroafinidad y la electronegatividad. El radio atómico también es conocido como una distancia núcleo-electrón. Esta propiedad aumenta de arriba hacia abajo en un mismo grupo y de derecha a izquierda en un mismo periodo. Esto se debe a que en cada grupo el tamaño crece puesto que hay más capas a medida que aumentan los periodos. En cada periodo el tamaño crece de derecha a izquierda, ya que como todos tienen el mismo número de capas, los átomos que tengan mayor número atómico, o sea, más protones, atraen con mayor fuerza a la última capa, compactando su radio. El radio iónico es la distancia del núcleo de un átomo ionizado hasta su último electrón. Si hubo pérdida de electrones, entonces su radio es menor, y si hubo ganancia de electrones, entonces su radio es mayor. El potencial o energía de ionización es la energía mínima necesaria para remover el electrón de un átomo neutro en estado gaseoso. Al remover el electrón, el átomo se transforma en un catión. En un mismo grupo, el potencial de ionización disminuye de arriba a abajo, puesto que mientras más capas tenga el átomo, menos energía requiere para remover el electrón diferencial. Esto se debe a que está más alejado del núcleo. En los periodos aumenta de izquierda a derecha, ya que mientras menor sea el radio atómico, más energía costará remover dicho electrón. La electroafinidad es la energía liberada por un átomo neutro y gaseoso cuando recibe un electrón para formar un anión. Al igual que el potencial de ionización, en un mismo grupo disminuye de arriba a abajo y en un mismo periodo aumenta de izquierda a derecha. Por último tenemos a la electronegatividad, que es la capacidad de un átomo de atraer un par de electrones de enlace. De esta manera, un átomo que posee una alta electroafinidad poseerá también una alta electronegatividad.
De esta manera, un átomo que posee una alta electroafinidad poseerá también una alta electronegatividad. La electronegatividad crece en un mismo grupo de abajo hacia arriba y en un mismo periodo aumenta de izquierda a derecha. Estas son las fuentes bibliográficas que utilizamos para la elaboración de esta exposición. Y ya para finalizar, Daniela, Jorge y su servidora Melanie agradecemos por su atención.